Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos con Natalia López Moratalla. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Y estamos tratando un tema que nos sugirió ella como título, Cerebro humano con corazón. La profesora Natalia López Moratalla es catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Navarra y, bueno, y otras cosas más, muchísimas más, ¿no? Y veníamos casi ya peleándonos, ¿no? Como varón y mujer, porque el título se las trae del capítulo de esta semana. Cerebro de mujer y cerebro de varón. Esto me suena a que el tópico del hombre es de Marte y la mujer es de Venus, ¿no? Natalia, yo siempre, cuando, bueno, en distintos colegios y tal, o en reuniones familiares se habla de que el cerebro de las niñas, por tanto de la mujer, o el cerebro de los niños, por tanto del varón, son tan distintos, ¿no? Que un poco me rebelo, porque pienso, digo, bueno, a ver, la intuición que pueda, a ver, nos lo explicarás mejor tú, pero la intuición que pueda tener como generalmente más desarrollada el cerebro de la mujer, pues también creo que lo tenemos los hombres y al revés, ¿no? La racionalidad que se nos presume generalmente también a los hombres, ¿no? Como preeminencia de cualidad cognitiva y afectiva, también la tenéis las mujeres, ¿no? Por tanto, esos patrones en el cerebro de varón y mujer ¿son ligeramente distintos o son muy distintos? Bueno, lo cuantitativo es difícil de decir. Vamos a ver en qué son distintos y por qué hay tanta polémica que parece que la ciencia no se pusiera de acuerdo en si hay o no hay diferencia. Y es que muchas veces se mide en el cerebro parámetros o funciones o actividades, podemos decir que son más globales, lo que buscas es más global. Entonces, si cogemos los dos cerebros, uno y otro, en globo, pues diríamos, pues el cerebro de la mujer es ligeramente menor que el del varón. Hay áreas que parece, el lóbulo temporal parece, sobre todo del lado derecho, parece más grande en las mujeres que en los hombres. Bueno, medidas de actividades, podríamos decir globales, ¿no? O de una gran área. Bien, entonces parece que son, se aprecian, pero no son significativas, que es lo que nos gusta decir, ¿no? Sí, esto sí, pero mira, no cuantitativamente, esto estadísticamente no es significativo. Bueno, sin embargo, cuando vamos a aspectos muy concretos, de áreas muy concretas, con una lógica además de lo que estamos buscando, sí se aprecian diferencias. Diferencias que hay que decirlo de entrada, son funciones, son actividades que, como todas las actividades humanas, que tienen un desarrollo personal. Es decir, dijimos en alguna de las semanas anteriores que todo deja huella en el cerebro, pues no todas las vidas tienen las mismas huellas, por lo tanto hay modificaciones, hay cosas que se facilitan mucho por entrenamiento, pues todo el sistema motor, por ejemplo, ¿no? Se modifica mucho con el entrenamiento, la cultura, la educación, las relaciones, pueden matizar las actividades de distintas áreas y por tanto quizás ahora pues las costumbres han cambiado radicalmente. Claro, los roles ya no son los mismos. Los mismos no son tan marcados, por lo menos. Tan marcados, ¿no? Luego pues la educación también va en una línea de diversidad, pero no tanto de los roles asignados, ¿no? De nacimiento, bueno, luego tenemos todos los problemas de la transexualidad y cosas y esa cuestión tan grave, pero quiero decir que un cerebro puede ser muy distinto en un aspecto y en otro, pero si tú este aspecto lo fomentas,
¿no? Es decir, uno más fuerte, más activo y este menos activo. Si tú esto lo fomentas, se activa, y si esto lo dejas, disminuye. Por lo tanto, hay que ir a cosas estructurales fundamentalmente. ¿Y cuáles son las ¿Cuáles que son? consideras que son estructuralmente del hombre, varón, Sí. y del cerebro de la mujer? La diferencia estructuralmente, hay varias cosas. Por una parte, lo que se ha analizado, y a mí me gusta más, y es un trabajo que considero muy impresionante y muy bien hecho, de distintas edades a lo largo del tiempo, en donde se va viendo que, bueno, sabemos lo que es el conectoma, ¿no? Es decir, hay una serie de cables, ¿no? Sí. Que unen un grupo de neuronas con otras, de una zona con otra, y eso en su conjunto es lo que se llama el conectoma. O sea, el cerebro tiene uno y, bueno, y lógicamente en una actividad se enciende una parte, se silencia otra, nunca está encendido del todo. Entonces, no podría. Los cables de la corteza cerebral, de la capa superior de la corteza, las conexiones, en el hombre van de la nuca a la frente y de la frente a la nuca, en cada hemisferio. Y hay poquita relación entre los dos hemisferios. Eso que se ha regularizado a veces y tal, es una realidad y que tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son estaba pensando, Sí. ¿cuáles son las consecuencias? Bien, te voy a explicar Después. cómo es el de la mujer, Sí, para ver la diferencia. correcto. Entonces, el de la mujer, sin embargo, hay muchas más conexiones de un lado a otro. Conecta los dos hemisferios mucho más, por supuesto tiene sus conexiones también. Esto es cuantitativamente diferente. Sí. Unos tienen más, otros tienen más conexiones longitudinal en cada hemisferio y otras entre los dos hemisferios, pero todos tienen conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en la mujer, vamos a suponer una arquitecta que se ha hecho medidas con mucha orientación espacial, que es capaz de resolver. Entonces se le ponen problemas y se ve qué pasa en su cerebro, ¿no? El mismo problema se le pone a hombres, arquitectos o no, que tienen teóricamente y generalmente tienen mayor, y tiene su razón en el cerebro, tienen mayor capacidad de orientación espacial. Entonces le ponen el mismo problema y entonces ¿qué pasa? El cerebro del varón va de la nuca, pues se tiene que imaginar visualmente esa estructura como está en el espacio, ¿no? El problema que le han puesto. Va de la nuca directamente a la frente, con una velocidad, con una intensidad determinada. En las mujeres, esas buenas arquitectas, esas que tienen realmente una buena orientación en el espacio, va a hacer ese recorrido, pero hace un desvío al mundo emocional, en la zona temporal, va y vuelve otra vez y llega con la misma calificación. Pero su circuito no ha sido lo mismo. Claro. ¿Eso qué significa y cómo se ve en otras actividades? Pues que la mujer utiliza mucho más la imaginación, la emoción. La intuición. Para sí, la intuición, se puede decir, aunque no es exactamente lo mismo que la Pero emoción. después lo ¿no? racionaliza. Lo racionaliza, pero lleva su parte emocional, que además le facilita llegar al mismo punto, ¿no? Bueno, mujeres que no tenemos orientación espacial, pues no, a mí no me han analizado el cerebro, pero seguramente tardamos más tiempo y más dependiente de las emociones. Eso es utópico, ¿no? Pero conduciendo, los hombres van a kilómetros, tienen una orientación, en la tercera rotonda, en la tercera fase, bueno, tal. Y las mujeres, sobre todo en ciudad y también en carretera, nos guiamos mucho, en general, por detalles. O sea, si en una ciudad los escaparates nos centran perfectamente por dónde hay que ir. Me acuerdo de este escaparate, me acuerdo de esto y tal, ¿no? Y en la carretera, pues aquellas casas que había, aquella urbanización con casas con tejados verdes, bueno, te fijas y eso ayuda. Es decir, son caminos distintos para llegar a lo mismo, con más facilidad en un caso o en otro, ¿no?
en ese sentido. Bueno, eso es lo que significa, es decir, que todas las capacidades son humanas, en los hombres están facilitadas más unas, porque es diferente su cerebro, y en las mujeres otras, pero todo es humano y sobre todo se puede, es decir, si tú tienes menos capacidad de orientación, la puedes explotar. Eso, Natalia, tiene mucho que ver entonces con la educación, ¿no? Claro. En el tipo de educación que se esté facilitando a esa transversalidad, ¿no? Para los que se entrenamientos, el forzar más las cuestiones que son más fáciles. Bueno, pues eso se ve mucho, ¿no? Que hay edades, sobre todo, cuando se está formando el cerebro, en la preadolescencia y la adolescencia, donde en una serie de cosas ganan las mujeres, porque están más desarrolladas. Es decir, el cerebro está más desarrollado en esas áreas, porque se desarrolla de forma distinta a lo largo sobre todo del tiempo de la infancia y la madurez y la adolescencia, ¿no? Bueno, esa es una cuestión clara. Hay cables en distintas direcciones que facilitan más unas cosas que otras, ¿no? Por otra parte, si analizamos lo que es el cerebro sexual, ¿no? Que se espera lógicamente que sea más diferente en hombres y mujeres, ¿no? Porque el sexo influye, el cerebro tiene sexo. Entonces, ¿es de varón o es de mujer? Bueno, pues entonces resulta que hay una parte en que el hipotálamo, que es una parte muy pequeña y que está orientada hacia la frente o hacia la nuca. Entonces, los grupos de células que procesan el estímulo sexual, ¿no? Entonces, las mujeres tienen desplazados esos núcleos hacia la frente y los hombres hacia la nuca. Entonces, tú ves un hipotálamo y está estructurado distinto. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Pues que las mujeres en general tienen muchísima más capacidad de control de los estímulos sexuales que los hombres, porque tienen ya la conexión directa a la frente, a la racionalidad. Vale, o sea, la importancia de cuando tú comentas de la nuca a la frente, sí. ¿Cuál es esta? Bueno, pues más visceral o más intelectual. Aquí, visceral. Sí. Y eso es por la estructura del cerebro. Eso es por la estructura de una parte del cerebro que es distinta, además. Entonces la racionalidad, siempre se ha dicho, está en la frente. En la corteza, sí. En la corteza. Y entonces tener eso y tenerlo más cerca permite mejor el control de la zona del cerebro, el hipotálamo, que es la que procesa los estímulos sexuales o estímulos de distintos tipos viscerales, ¿no? De ahí, eso, por ejemplo, otra diferencia, se nace así. Y eso generalmente es así. Entonces. Eso es así. Ahora, puedes no tener ese control o tener mucho control, pero eso ya es por tu propia vida, ¿no? Tu propio hábito, desarrollo, etcétera, control de ti mismo, ¿no? Claro. Y otra cosa que vemos, a pesar de que la educación cada vez pues, es más diversa en cuanto a varón y mujer, pero sigue habiendo especialidades, vocaciones, ¿no? No sé, las científicas, ¿no? Pero sobre todo las tecnólogas escasean. Y la robótica, ahora la inteligencia artificial, ¿no? O sea, parece como que hay áreas del saber que de momento, no sé si por la educación, que yo creo que no, que se va superando, ¿no? O porque tiene algo que ver con esa estructura cerebral, ¿verdad? Aficiones en general, siempre estas cosas son en general. A las mujeres nos gusta más lo vivo. Y lo práctico. Lo concreto, más que lo mejor, práctico. Exacto, lo concreto. Lo concreto y lo humano, lo vivo. Y una máquina nos echa para atrás de entrada. Bueno, en general y tal, ¿no? Entonces se esfuerza y demás y se dan oportunidades. Hay mujeres que les gustan mucho las máquinas de ahí y se va desarrollando, pero por naturaleza. Pero sí, no es por educación, es por naturaleza. Es por naturaleza, sí. Lo que pasa es que luego la educación lo corrige, ¿no? Vamos,
lo matiza, me diría. Pero la tendencia general y natural general, sí. es que, por ejemplo, estas áreas que tienen más que ver con la máquina, lo artificial, Sí, etcétera, no acaban de gustar a la mujer le gusta más, le atrae más lo vivo. Por ejemplo, medicina ha sido una explosión sí, claro. de mujeres, ¿no? De ahí, porque esa es la relación personal y te encontrarás a las mujeres mucho más medicina de familia o medicina de esto, y no porque hayan sacado el peor número del MIR o lo que sea, ¿no? Y menos cirujanas de... bueno, Sí, sí. bueno, sobre todo de traumatología, ¿no? Que necesita además una fuerza física que no todas las mujeres tienen, ¿no? Pero bueno, hay un componente, yo diría, que una atracción por lo humano, por la vida, por lo vivo, más que la biología le gusta mucho a las mujeres. De esto la química menos. Sí, exacto, ¿no? O sea, hay ¿Y la cosas física? Y la física es demasiado abstracta. Pues eso Bueno, es yo tengo una sobrina que es un crack en física. Pero eso lo vemos también cuando tenemos reuniones entre amigos, ¿no? Que lo concreto, lo que decías tú, ¿no? Les atrae más, ¿no? Las conversaciones enseguida, Sí. la temática muy abstracta que a veces los filosofamos, ¿no? Dices que estáis filosofando o en Sí. política o en, ¿no? Un tema Sí. que tratamos el Incluso tema puedes estar metida en una conversación con hombres general, y tal, intelectual y participar y tal, lógico. pero cuanto que tienes una oportunidad, ¿no? De esto y te encuentras con las mujeres de esa misma reunión, Sí, con una de sí, estas, sí. inmediatamente tiendes mucho más a, yo qué sé, de decirle qué bonito traje llevas, dónde te lo una has relación comprado, como una relación interpersonal, más ¿no? personal, cuántos hijos tienes, Claro. Sí, y sí. si te has visto más de una vez, oye, ¿qué pasa de aquel, de esto, que a lo mejor los hombres se están viendo y están en el fútbol, por decir un La tópico, política o en la lo que sea. política o en lo que sea, ¿no? Y hay menos contacto de la propia familia, de la propia intimidad. Pero te repito, ¿eso no crees que es educacional, cultural? No se educan iguales. Sí, sí, es verdad. O sea, Sobre ahora todo sí. ahora. No, por eso, que te No extraña hay- un poco porque es la práctica habitual. Se han quitado ¿no? los roles, ¿no? Sí. Y en cambio sigue persistiendo eso porque es estructural, ¿no? Lo de Eso lo es estructural. concreto y Sí. abstracto, eso sí que lo observamos En general. Luego hay general. mujeres excepcionales, filósofas, bueno, grandes filósofas, menos. pero también hay menos, ¿no? Hay muchas menos. Y eso sí que se han podido dedicar desde el inicio, ¿no? Porque, bueno, la filosofía, las artes, las letras, era un mundo en que las mujeres cabían más. Pero eso puede ser educacional, En las del artes sí, entorno. ¿no? O sea, en las artes Sí. sí que hay. Sí, de hay siempre ha habido grandes también. artistas y, Sí. ¿no? Bueno, es que Otra la cosa mujer son los roles que ha las salido sociedades- del entorno del hogar prácticamente Claro, hace o sea, muy este es poco, que tampoco el esto se verá condicionante. llegar. Y yo creo que seguirá habiendo más médicas que, que tecnólogas. Claro. Entonces, un poco, bueno, esto después tiene también que ver con las adicciones, ¿no? Lo veremos en otro capítulo, pero cuando decías el tema del control, ¿no? El control que pueda suscitar ese... Yo me refería al control de la excitación sexual. Bueno, pero por ejemplo, una adicción a la pornografía, o sea, bueno. dudo mucho Dudo. que haya muchas mujeres que caigan Eso está por ver cuando está se por ver. desarrolle un poco más, que También está está empezando, ¿no? aunque está más desarrollada. De entrada, hay menos atracción a lo que es más burdo, menos de una relación íntima, personalizada y tal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se puede fijar más, le puede atraer más una figura, una escena de caricia que de sexo expresos, ¿no? De ahí. Yo creo que eso también es por naturaleza. Pienso que
que no es solo educación, porque ya ha pasado mucho tiempo y mujeres dedicadas a, a la prostitución y tal ha habido toda la vida, ¿no? De ahí, pero lo visual, claro, es que sí que hay una diferencia, claro. Es que los hombres tienen más excitación sexual, más estímulo sexual, todo lo que entra por la vista, y las mujeres por el tacto. Entonces, claro, la pornografía visual. Entonces es posible que haya también, no lo había pensado, pero que haya también esa cosa natural de entrada que tiene, que refleja esto, que los estímulos son distintos. Estábamos comiendo hoy con dos gemelas, no sé si eran gemelas o mellizas, gemelas, ¿no? Gemelas. Cuando los gemelos es un chico y una chica, sí. ¿Cómo se desarrolla? ¿Tiene algo que ver el Son cerebro? Dos fecundaciones que han ocurrido en el mismo momento, dos óvulos fecundados por dos espermatozoides Pero en el caso padre. de los idénticos, ¿no? Que se dice así Pero vulgarmente. idénticos distintos. Claro. ¿Qué pasa entonces con esa diferenciación varón? Es una cosa muy interesante. No puede haber varón o mujer, tienen que ser del mismo sexo porque proceden del mismo cigoto, de la misma fecundación. Al ser de la misma fecundación tienen exactamente la misma dotación genética. Y por tanto se parecen y son iguales en muchas cosas, ¿no? Se parecen mucho más que cualquier otro hermano, ¿no? Porque tienen la misma dotación genética. Y esto es curioso, es otra cosa que los libros dejan sin más cuando está visto que no, pero cambiar las cosas a veces y que incorporen conocimientos, sobre todo en cambios que están más liados por la cuestión ética o política, ¿no? Es decir, claro, ha habido mucho empeño en que los gemelos idénticos sea un embrión que se parte en dos. Y entonces a eso le achacaban que entonces no tenía unidad, etcétera, etcétera, y servía sobre todo en fecundación in vitro para liberarse de aquello que pudiera ser, de la importancia del embrión, ¿no? Puesto que hay gemelos, hasta que pasa el tiempo y se implantan no son distintos. Y no es así. Un embrión no se puede partir en dos porque, como dijimos hace unas semanas, es asimétrico, no se puede partir en dos iguales. Lo que ocurre es que un óvulo, como son 12 horas aproximadamente lo que tarda en fecundarse, puede haber, si la madre tiene menos calcio, porque ha tomado quelantes de calcio por alguna medicación o por algún proceso, tiene menos calcio, esa onda de calcio no se hace tan nítida. Y entonces, antes de que se haga completa, porque no es fuerte, no hay tanto calcio, antes de que se complete y ya sea un cigoto, ¿no? Se parte en dos. Y entonces terminan formándose dos cigotos, pero el cigoto ya no se parte de ahí, ¿no? Eso está estudiado y bueno, es otra de las cosas que habría que añadir a los libros. ¿Cuántas cosas están por investigar y cuántas cosas por saber, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues todo el tema de la neuropsicología infantil y adolescente, ¿no? Que nos plantea tantos retos. Por tanto, Natalia, si te parece, te invito la semana que viene para tratar este otro tema que preocupa tanto, ¿no? Sí. El cerebro de los adolescentes, de los niños y de los adolescentes. Muy bien, estupendo. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.